La parábola del fariseo y el publicano es una de las parábolas de Jesús de Nazaret, encontrada solamente en el Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento. El texto de la parábola, según aparece en la Biblia, es el siguiente. Una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hasta el cielo, sino que daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Durante el primer siglo, los fariseos eran bien conocidos por su estricto seguimiento de la ley de Moisés. El fariseo de esa parábola fue más allá de lo requerido por las reglas religiosas, ayunando más de lo requerido y dando diezmo de todo lo que ganaba. Seguro de su religiosidad, el fariseo no le pide nada a Dios y por ello nada recibe. Por otro lado, los publicanos eran judíos despreciados por colaborar con el Imperio Romano. Eran llamados cobradores de impuestos, ya que por esa labor eran mejor conocidos. Sin embargo, la parábola no condena la ocupación del publicano, sino que lo describe como alguien que reconoce su estado de despreciable ante Dios y confiesa su necesidad de reconciliación. Dirigiéndose a Dios en humildad, el publicano recibe la misericordia y la reconciliación que buscaba. Esta parábola, por lo tanto, muestra la importancia que posee la humildad y el arrepentimiento en contraste con la soberbia. Constituye también una dura crítica al fariseísmo. El fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. Se consideraba bueno, justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. No aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios al decir: te doy gracias que no soy como los otros hombres. El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar. Apartándose de los demás, como para decir: no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Se pone en pie y ora consigo.
con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. Dios, te doy gracias, dice, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Juzga su carácter, comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Ese es el secreto de su satisfacción propia. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Pero los que están sanos no necesitan médico. El publicano no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley, se consideraba pecador y se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Necesitaba de la misericordia de Dios. Él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. El publicano también era judío, pero a diferencia del otro judío, el publicano sí reconocía su verdadera condición ante Dios. El publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Estando en pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio. Sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aun de los que le rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios, y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se comparaba con nosotros, abrumado por un sentimiento de culpa. Estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios, y fue bendecido. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Dile estas palabras al Señor conmigo en esta hora. Señor, venimos delante de ti, rogamos tu misericordia. Sabemos que muchas veces te fallamos, pero hoy con humildad de corazón te pedimos que seas propicio, que nos perdones de todo pecado y de todo mal. Gracias por tanto amor, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra. Amén.